En el funeral de mi padre. Mi madrastra me tomó la mano. Su agarre era frío como el mármol del altar antes de que sus dedos se deslizaran con suavidad hacia el reloj de mi padre. Las llaves y el sobremarcado herencia. Él quería que yo me encargara de todo. Susurró con esa voz melosa que siempre usaba para calmar a los demás. Un veneno envuelto en terciopelo. Ella no sabía que yo ya había encontrado la cláusula que él escondió donde nadie se le ocurriría mirar, un archivo llamado Lista de canciones del coro, PDF. Cuando los altavoces de la iglesia cobraran vida con su voz, todos oirían por fin la verdad. Me llamo Elena Quintana. Tengo 34 años y estoy de pie junto a una fotografía de mi padre muerto. El funeral se celebra en la iglesia de San Leandro. Un santuario de piedra y madera en el valle de Briera, Cantabria. Desde el amanecer cae una llovizna persistente y melancólica que pega hojas amarillas a los vitrales donde los santos miran con colores suaves y apagados. El aire dentro huele a lana húmeda. Lirios marchitos y ramas de pino que adornan el ataúd de mi padre. Es un olor que resulta a la vez sagrado y asfixiante. La iglesia es un lugar que mi padre Gonzalo Quintana financió pero rara vez visitó. Él creía en los cimientos. En las estructuras que perduran. Y San Leandro era uno de sus muchos monumentos a la permanencia. Otro mucho mayor era logística estelar. El imperio de transporte y logística que levantó desde un solo camión hasta convertirse en la columna vertebral económica de 3 comarcas. La fotografía en su caballete ornamentado lo muestra 10 años más joven. Con una sonrisa genuina que apenas le arrugaba las comisuras de los ojos y el logo de Estelar. Una sutil estrella. En la solapa. Ese era el hombre que era antes de ella. Mi madrastra Verónica aparece a mi lado. No con ruido sino con una presencia opresiva repentina. Es una visión con un vestido de cachemir del color del carbón caro. Una prenda que cuesta más que el sueldo mensual de los hombres que cargan camiones para Estelar a las 3 de la mañana. Su duelo está tan perfectamente cortado como su ropa, una sola lágrima impecable que seca con un pañuelo de encaje antes de guardarlo. Me toma la mano. Sus dedos están helados. El agarre no es consuelo. Es posesión. La misma forma en que sujetaba el brazo de mi padre en las galas, una pinza hermosa y delicada. ¡Ay! Querida, murmura con esa voz ronca que ha seducido a banqueros y consejeros. Tu padre me pidió que mantuviera todos los activos a salvo hasta que tú estuvieras estable. Sabía cómo te afectaría esto. ¿Estable? La palabra queda flotando entre nosotras. Insinuando que soy frágil. Emocional. Incapaz. Que el duelo me ha convertido otra vez en una niña. La audacia casi me hace reír. Yo. Que he dirigido la división de evaluación de riesgos de logística estelar durante 8 años. Que he sacado la empresa de 2 recesiones y un intento de compra hostil. Estoy siendo invitada a apartarme porque quizá esté demasiado sensible. Siento como un nudo frío y duro de rabia se solidifica en mi estómago. Un ancla en el mar revuelto de la pérdida. Al otro lado del pasillo. En el banco reservado para la familia. Nuestro abogado Daniel Rivera capta mi mirada. Daniel es todo lo contrario a Verónica, tuit y una integridad silenciosa. Su rostro es un mapa de las preocupaciones ajenas. Lleva 30 años siendo el abogado de mi padre y 5 siendo el mío. Su mirada es una pregunta muda, ¿estás lista? Le doy el más leve de los asentimientos. El mensaje es claro, déjala actuar. Dale todo el escenario que necesite. Los hombros de Daniel se relajan apenas 1 milímetro. Entiende. La trampa está tendida. El cebo es mi aparente debilidad.
Verónica, satisfecha con mi silencio, lo interpreta como sumisión. Suelta mi mano y se desliza hacia el ataúd abierto. Sus movimientos son una coreografía fluida y ensayada de dolor. Coloca una mano sobre la caoba pulida, sus anillos de diamantes tintinean suavemente contra la madera. Los demás asistentes observan con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Ellos ven a una viuda desconsolada. Yo veo a una depredadora que se acerca a su presa con una gracia que resulta a la vez horrible y fascinante. Introduce la mano en el ataúd. Sus dedos esbeltos de uñas oscuras y brillantes se cierran alrededor de la muñeca de mi padre. Por un instante pienso que solo quiere sostenerle la mano una última vez. Pero entonces, con un giro sutil, desabrocha el reloj Patek Philippe de 1958 que él llevaba todos los días. Había sido de su padre antes que suyo. Se suponía que sería mío. Lo desliza de la muñeca aún fría y, en el mismo movimiento fluido, se lo pone en la suya, bajando la manga del vestido para ocultarlo. Un jadeo silencioso colectivo parece absorber todo el aire de la iglesia. Algunos familiares, tía Carmen, tío Juan, giran la cabeza. De pronto fascinados por las vetas de los bancos de roble o los detalles del altar. Lo vieron. Todos lo vieron. Pero fingirán que no. Su ceguera voluntaria es la moneda con la que Verónica lleva años comerciando. Son cómplices a su manera. Esperando las migajas de la fortuna que ella está consolidando con tanto descaro. Cuando se vuelve del ataúd, la esquina de un documento grueso color crema asoma por el borde de su bolso de diseño. Está doblado a lo largo, el borde nítido es visible. Una señal deliberada. El supuesto codicilo. La última enmienda al testamento de mi padre que nadie más ha visto. Sobresale como la aleta de un tiburón. Promesa de la dentellada que está por llegar. No me muevo. No hablo. Grabo cada detalle en la memoria. Mi mente es un dispositivo frío y preciso de registro. La forma en que el tío abuelo Ricardo sigue el reloj en la muñeca de Verónica con avaricia descarada. El leve ceño nervioso del joven miembro de la junta en la tercera fila. La sonrisa demasiado comprensiva y apretada de una amiga de la familia que una vez intentó pedirle a mi padre una suma importante y fue rechazada con cortesía. Todos están aquí representando su papel en este teatro sombrío. Sin saber que no son solo espectadores. Son testigos. Cada mirada desviada. Cada tos fingida. Cada juicio silencioso queda registrado. Indexado y guardado. Entonces comienza el sonido. El zumbido grave y resonante del órgano de tubos de la iglesia llena el santuario. Es el preludio de Más cerca de ti. Mi Dios. Un himno elegido por su solemnidad. Para mí es la señal de salida. Es el disparo de arranque. Mi corazón late contra las costillas como un pájaro salvaje enjaulado en compostura. Es el momento sin retorno. Mis ojos se alzan hacia el techo donde los discretos altavoces negros están montados entre las gruesas vigas de madera. Durante un segundo no hay nada. Luego un puntito de luz en el altavoz más cercano al altar parpadea. Una vez. 2 veces. Un verde firme y sólido. ¿Listo? El técnico. Un joven llamado Noah cuyo padre salvó su pequeña empresa de transportes gracias a un contrato de estelar hace años. Está en posición. La línea está conectada. La voz de mi padre espera. ¿Y Verónica? Erguida y triunfante a la sombra del ataúd.
No tiene ni idea de que toda la base de su mundo robado está a punto de derrumbarse por un sistema de sonido que probablemente ni siquiera ha notado nunca. Ella cree que va a dar el panegírico. En realidad, está a punto de ser juzgada. Las notas del órgano quedan suspendidas en el aire, pesadas como lágrimas no derramadas. Pero para mí son un metrónomo que cuenta los segundos hacia atrás. Mientras estoy aquí. Estatua silenciosa de duelo. Mi mente se aleja del olor a lirios y tierra húmeda y vuelve al principio del final. Todo empezó. Como casi todo con Verónica. Con un flash. Verónica entró en nuestras vidas el mismo año en que Logística Estelar salió a bolsa. Mi padre ya no era solo un éxito local. De pronto era deslumbrantemente rico. Su rostro en portadas de revistas de negocios regionales. Y justo cuando empezaron los flashes. Ahí estaba ella. Perfectamente colocada a su lado. Era una exconservadora de Galería de Arte de Santander con un pasado tan pulido como sus pendientes de perlas. Las páginas de Sociedad locales. Hambrientas de historia. La devoraron. La bautizaron como la musa de la logística. Un título tan absurdamente poético que resultaba brillante. No era solo una esposa, era una inspiración. La mano culta y suave que complementaba la rudeza industrial de mi padre. Fue una clase magistral de relaciones públicas y ella era su mejor cliente. Su etapa como señora de Gonzalo Quintana quedó meticulosamente documentada en un flujo constante de redes sociales. Nuestra casa familiar. La piedra cómoda y laberíntica donde yo crecí. Se transformó en un escenario minimalista para su vida curada. Ella lo llamaba, felicidad de marca. La cocina de roble cálido y algo gastada se convirtió en un espacio blanco impoluto con encimeras de mármol donde fotografiaba una sola taza perfecta de café sobre una tabla de nogal que yo sabía perfectamente. Era un accesorio solo para fotos. Adquirió un par de bipeds elegantes y distantes porque combinaban con los tonos grises fríos del nuevo salón. Cada imagen era un estudio de riqueza serena. Effortless y completamente falsa. La vida que mi padre había construido ahora empaquetada y vendida como su estética. Mientras Verónica curaba contenido de felicidad online. Yo estaba en segundo plano donde siempre había estado. Mi despacho estaba en la parte más antigua de la sede de Estelar. Una habitación sin ventanas llena del zumbido bajo de los servidores. Como jefa de gestión de riesgos. Mi trabajo era vivir en el futuro de la empresa. Anticipar cada desastre, subidas de combustible. Tormentas catastróficas. Huelgas, y construir muros contra ellos. Yo no aparecía en Instagram. Mi trabajo vivía en los densos informes en blanco y negro de los seguros y los algoritmos complejos de nuestro software logístico. Mis victorias no eran fotogénicas. Eran los pleitos multimillonarios que nunca ocurrieron. Las cadenas de suministro que nunca se rompieron. El zumbido constante y silencioso de miles de ruedas girando por toda España día y noche. Verónica tenía una palabra especial para mí, práctica. Lo decía ladeando la cabeza con una pequeña sonrisa de lástima. Elena es tan maravillosamente práctica. Anunciaba en las cenas. Normalmente después de que yo rechazara una tercera copa de vino para madrugar. Sonaba a cumplido. Pero para ella era una hoja bien afilada. Práctica significaba que me faltaba imaginación. Que era sosa. Terrenal y, por tanto, ninguna amenaza. Era su forma de definir mi papel, la hija sensata y sin color que se ocupaba del negocio sucio de mantener el imperio en marcha mientras ella se ocupaba del mucho más importante asunto de ser admirada. Nuestros roles en la vida de mi padre se asentaron en una división clara y tajante.
Ella lo llevaba a las galas benéficas, inauguraciones de galerías, bailes de caridad. Era el adorno brillante en su brazo, asegurando que su nuevo estatus se exhibiera correctamente. Yo, en cambio, lo llevaba a través de los informes trimestrales página a página. Nos sentábamos en su estudio hasta tarde. La única luz la lámpara de pantalla verde del escritorio. Y yo le desglosaba proyecciones de mercado y le ayudaba a redactar el lenguaje para renovar la línea de crédito de 9 cifras de Estelar. Él era el visionario. Pero yo era quien leía la letra pequeña. Conocía las vulnerabilidades de la empresa, sus fortalezas, su alma. Verónica solo conocía el color de la alfombra del salón de baile en la cumbre anual de consejeros delegados. Tías y primas bien intencionadas me apartaban en las fiestas. Es una bendición que tu padre la encontrara. Susurraban. Sus ojos siguiendo a Verónica mientras ella encantaba a un diputado visitante. Tener una madrastra que se preocupa tanto por él es maravilloso. Yo aprendí a sonreír y a sentir. Una máscara tensa y agradable. Quería gritar, no se preocupa por él. Se preocupa por la luz que se refleja en él. Pero no decía nada. Mi silencio era otra parte de mi practicidad. La primera grieta real en la fachada apareció hace un año. Estaba en una conferencia de logística en Bilbao y, después de un largo día de seminarios, bajé al bar del hotel a tomar una copa tranquila. Y la vi. Verónica estaba sentada en un reservado oscuro y apartado. La cabeza muy cerca de la de otro hombre. No era un encuentro romántico. Era algo mucho más peligroso. El hombre era Carlos Méndez, el implacable director financiero de Transnorte. El principal y más agresivo competidor de Estelar. No solo charlaban. Su postura era tensa. Conspiradora. Había papeles extendidos sobre la mesa entre ellos. Desde las sombras vi cómo Verónica deslizaba un delgado expediente. Carlos Méndez asintió con una sonrisa de tiburón que apenas le rozaba los labios. Se me heló la sangre. No había ninguna razón legítima para que la esposa del consejero delegado de Estelar mantuviera una reunión clandestina con el director financiero de la empresa que llevaba 3 años intentando comprarnos y desmantelarnos pieza a pieza. Por la misma época empezó a fallar la salud de mi padre. Comenzó con una tos persistente y un ligero temblor en las manos que intentaba ocultar metiéndolas en los bolsillos. Se cansaba más fácilmente, su legendaria resistencia empezaba a deshilacharse. Una noche en la cena sufrió un acceso de tos tan violento que se le cayó el tenedor con estrépito. Verónica. Sin perder el hilo de su historia sobre una subasta benéfica reciente. Se inclinó y le dio 2 palmaditas firmes en la espalda. Fue un gesto sin calor ni preocupación. Era la palmada brusca e impaciente que se da a un caballo de carreras que ha tropezado. Un gesto que dice, compórtate. Estás retrasando la carrera. Lo que ella y Carlos Méndez veían como una oportunidad financiera. Yo lo veía como una traición a un legado tejido en la tela misma de nuestro pueblo. Logística Estelar no era solo una columna de números en la bolsa. Estelar era la razón por la que Valle de Briera tenía una nueva ala en la biblioteca. Era el patrocinador del equipo de fútbol del instituto. Eran los empleos sindicales estables que permitían a las familias comprar casas, mandar a sus hijos a la universidad y jubilarse con dignidad. Una venta a Transnorte sería una sentencia de muerte para el pueblo. Absorberían nuestras raíces. Despedirían a nuestra gente y cerrarían el depósito principal que daba trabajo a casi 1/3 de la mano de obra local. Cientos de personas. Gente que yo conocía de toda la vida. Verían borrado su futuro.
Fue entonces cuando por fin entendí que, para el mundo, éramos la familia Quintana. Un retrato de éxito y nuevos comienzos. Pero por dentro no éramos más que un balance. Mi padre era el activo mayoritario. Yo era un pasivo funcional y Verónica era la ambiciosa nueva ejecutiva que había planeado una compra hostil desde el momento en que dijo, sí. Quiero. Nuestra casa no era un hogar. Era una sede corporativa. Y la lucha por su control acababa de empezar. Mientras el órgano sigue sonando. Una partitura solemne para el drama que se desarrolla. Mi foco se afila. Pasando del filo crudo del duelo al territorio frío y claro que mejor conozco, el paisaje del riesgo. La estrategia y las consecuencias. Verónica cree que esta batalla es por una casa. Una cartera de acciones y una colección de arte caro. Se equivoca. La verdadera herencia. El premio real. Nunca fue algo que pudiera figurar en un balance. Son el 38% de las acciones con derecho a voto de Logística Estelar. Para ser precisos, es el control mayoritario. La masa crítica de poder que permite a una sola voz dirigir el destino de la empresa. Durante años ese poder ha estado protegido dentro de la fortaleza legal del Fideicomiso Familiar Quintana. Una entidad que mi padre creó con el propósito específico de proteger la empresa de depredadores tanto externos como internos. Verónica puede quedarse con la casa de piedra grande. El contenido de la bodega. Las llaves del Mercedes. Puede incluso quedarse con el reloj que tan burdamente robó de la muñeca de mi padre. Pero sin ese 38% solo es una viuda rica. Con él. Tiene el poder de firmar un papel que vendería Logística Estelar a Carlos Méndez y Transnorte. Desmantelaría la obra de vida de mi padre y arrasaría el pueblo de Valle de Briera. Ese es el trono al que aspira. Y cree que mi duelo lo ha dejado desprotegido. No sabe nada de la cláusula. Es una sola frase enterrada en lo profundo de los estatutos del fideicomiso. Redactada por Daniel. Mi padre y yo una tarde de lluvia de martes que ahora parece de otra vida. Recuerdo la pluma de mi padre suspendida sobre el documento. Su mano ya mostrando el leve temblor que tanto intentaba ocultar. La cláusula dice que las acciones de control solo pueden transferirse a un heredero directo que haya demostrado de forma fehaciente su aptitud para gobernar y esté libre de cualquier conflicto de intereses. Mi padre me miró al otro lado de la mesa de caoba de Daniel. Es un mecanismo de seguridad. ¿Elena? Dijo con voz baja pero firme. No se trata de tu máster ni de tus años en las trincheras. Se trata de carácter. Protege a Estelar de cualquiera que no vea las caras de las personas detrás del precio de la acción. El lenguaje de conflicto de intereses era nuestro escudo. Forjado específicamente para bloquear a cualquier beneficiario que se descubriera en connivencia con un competidor. Era una profecía de la traición de Verónica escrita en ley antes de que la traición hubiera tomado forma completa. Por supuesto. También estaba el acuerdo de capitulaciones matrimoniales. Verónica lo firmó con una floritura. Riéndose de ello como de un trámite morboso pero necesario para un hombre de la categoría de mi padre. Estaba tan segura de sus poderes de persuasión. Tan convencida de que podía encantar su camino hasta su corazón y su confianza. Que el documento le pareció una formalidad. No leyó la letra pequeña. Daniel se aseguró de que fuera hermético. Definía explícitamente Logística Estelar y todas sus filiales como activos premaritales protegidos. El acuerdo le garantizaba una vida de lujo, la casa. Una renta que le haría llorar los ojos. Una parte de todos los activos adquiridos durante el matrimonio. Pero levantaba un muro infranqueable alrededor de la empresa. Tenía derecho a los frutos del imperio.
Pero nunca al imperio mismo. Ella pensaba que era un documento renegociable con el tiempo. Mi padre lo concebía como un cortafuegos. La pieza central de nuestra estrategia. Sin embargo, hubo algo más que mi padre concibió en los últimos meses de su vida. Un movimiento que mezclaba su sabiduría de viejo mundo con una herramienta muy moderna. Creó un testamento audiovisual. Cantabria había aprobado recientemente legislación que reconocía la validez de testamentos grabados en audio y vídeo siempre que cumplieran estrictos protocolos de autenticación, encriptación y almacenamiento. Era un marco legal tan nuevo que la mayoría de las familias de dinero antiguo ni lo tocaban, prefiriendo el cómodo papel y tinta. Pero mi padre vio su genio. Un papel se puede falsificar, alterar o destruir. Un archivo de audio firmado digitalmente, con marca de tiempo y encriptado, almacenado en los servidores seguros de un despacho como el de Rivera y Asociados, es prácticamente inmutable. Su testamento verdadero final no era un documento que pudiera falsificarse, sino una grabación con su propia voz. Y sus términos eran sencillos. El testamento solo se consideraba válidamente ejecutado cuando se reprodujera completo en voz alta ante un grupo de testigos creíbles. La clave de esa bóveda digital estaba diseñada para ser profundamente personal. La contraseña para desencriptar y reproducir el archivo es una cadena de 21 letras, más cerca de ti. Mi Dios. Es el título del himno favorito de su madre. El que él tarareaba en voz baja cuando luchaba con un problema difícil hasta tarde en su estudio. Me contó la historia solo una vez, como su madre. Mi abuela. Se lo cantaba cuando era niño y estaba enfermo. Era un recuerdo que guardaba sagrado. Verónica, cuyo conocimiento del pasado de mi padre se limitaba a las anécdotas curadas que compartía en las cenas. Nunca lo habría adivinado ni en 1.000.000 de años. Era una contraseña hecha de un amor que ella nunca conoció. Dentro de ese archivo de audio, la voz de mi padre expone una última trampa devastadora, una cláusula de caducidad. En su tono calmado y medido dicta que si cualquier beneficiario nombrado presenta un documento fraudulento, como un codicilo falsificado, o se descubre que ejerció influencia indebida sobre él en sus últimos días, la reclamación de esa persona a cualquier parte de la herencia queda inmediatamente y de forma irrevocable anulada. No recibe nada. Ni la casa. Ni el arte. Ni un solo euro. Es el equivalente legal de una píldora suicida. Y Verónica está a punto de tragársela entera aquí. En la casa de Dios. Mi aparente inacción desde su muerte ha sido una ilusión calculada. Al día siguiente de que falleciera, mientras Verónica hablaba por teléfono con los caterings y las floristerías, Daniel y yo estábamos en el juzgado de primera instancia. Presentamos una petición de medida cautelar temporal. Una orden legal para impedir cualquier transferencia o venta de acciones de Estelar hasta que la herencia entrara oficialmente en sucesiones. Argumentamos que estaba en juego la estabilidad de un gran empleador regional. Y el juez, un hombre que jugaba al póker con mi padre cada 2 jueves, firmó la orden sin dudar. A partir de ahí, Daniel hizo una serie de llamadas encriptadas a las entidades financieras que gestionaban el fideicomiso familiar Quintana. Pronunció una frase de 2 palabras, congelación de herencia. Al instante, un muro digital se cerró alrededor de cada cuenta. Nada podía moverse. Nada podía venderse. Nada podía usarse como garantía. Los planes de Verónica para una venta rápida y discreta a Transnorte murieron antes de que mi padre estuviera siquiera bajo tierra. No se lo conté a nadie. Permití que Verónica me viera como una hija desconsolada, paralizada por el dolor. Dejé que me tomara la mano.
Que me susurrara sus condescendientes seguridades y que robara el reloj de mi padre a plena vista. Su arrogancia necesitaba espacio para crecer. Para florecer hasta convertirse en el espectáculo público que estaba a punto de ser. Mi silencio no era ausencia de acción. Era la mecha larga y silenciosa que conducía a la carga. Recuerdo estar de pie con Daniel en su despacho anoche. El aire olía a papel viejo y cuero. El funeral estaba a pocas horas. Revisó el plan una última vez, la secuencia de eventos. Las contingencias. Me miró por encima de las gafas. Su expresión grabada con la cautela de un abogado y la preocupación de un amigo. ¿Estás segura de esto? ¿Elena? Preguntó en voz baja. Esto será una guerra. No hay vuelta atrás una vez empiece la música. Miré por su ventana la calle mojada por la lluvia. Las luces lejanas y familiares del depósito de Estelar. Sentí el peso de la confianza de mi padre. El peso de los futuros de cientos de familias. Mi duelo era una piedra fría y dura dentro de mí. Pero mi determinación seguía envolviéndola. Estoy segura, respondí. Volviéndome para encontrar su mirada. Hasta el amén final. Todo el intrincado plan nació de un único correo electrónico inocuo. Llegó a mi bandeja 3 semanas antes de que mi padre muriera. En un momento en que su comunicación se había reducido a fragmentos breves. A veces confusos. El asunto era simplemente, música de iglesia. El cuerpo del mensaje contenía una sola frase sin su firma habitual. Si la iglesia necesita la lista de canciones. Tendrás esto. Adjunto venía un archivo llamado, Lista de canciones del coro, PDF. En aquel momento lo descarté como un síntoma de su enfermedad. Su mente nublada por la medicación y el cansancio. Descargué el archivo. Lo guardé en una carpeta etiquetada, Arreglos de papá, y sentí una punzada de tristeza por su desorganización poco característica. Solo después de que se fuera. En el silencio hueco de los días siguientes. Me puse a revisar su huella digital buscando cualquier último pedazo de él. Recordé el correo y abrí el adjunto. Esperando ver una lista de himnos. En cambio encontré una página casi en blanco. Arriba. En una sencilla fuente Times New Roman. Ponía, selecciones para el servicio memorial de San Leandro. El resto de la página estaba vacío. Mi primera reacción fue una ola de profunda decepción. Era un archivo corrupto. Un resto sin sentido de una mente en declive. Casi lo cerré. Pero un instinto profesional afilado por años de cribar datos en busca de anomalías me hizo detenerme. Miré las propiedades del archivo. Un PDF de una página con 5 palabras debería pesar unos pocos kilobytes como mucho. Este archivo pesaba casi 5 megabytes. Era un fantasma digital, un archivo con peso y sustancia. Pero sin contenido visible. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Esto no era un error. Era un contenedor. Mis dedos volaron sobre el teclado. Salté la interfaz de usuario sencilla y fui directamente a los metadatos del archivo. El ADN digital que registra su creación y su historia de modificaciones. Y ahí estaba. Enterrado en el campo de comentarios. Un lugar donde ningún usuario casual miraría nunca, una sola línea de texto. No era un comentario. Era una ruta segura a un servidor, PR Archivo Seguro Cliente Quintana, GG Quintana Testamento Audio, Rivera Seguro Archivo. Se me cortó la respiración. Volví al PDF en sí. Por intuición. Bajé hasta la segunda página. Que también parecía completamente en blanco.
Pulsé control masa para seleccionar todo y un pequeño objeto casi invisible en la parte inferior de la página se resaltó en azul. Hice clic derecho. Abrí sus propiedades y encontré lo que buscaba, un certificado de firma digital embebido expedido y autenticado por el despacho de abogados Rivera y Asociados. Era la llave. Mi padre. El maestro logístico. Había escondido una llave de su testamento final dentro de un caballo de Troya y me lo había enviado a plena vista. Aquella noche me senté con Daniel en su despacho. La habitación estaba a oscuras salvo por el resplandor de su monitor. Usó sus credenciales para acceder al servidor encriptado del despacho. Leí en voz alta la ruta del archivo. El archivo se descargó con un suave tintineo. Durante un momento solo miramos el icono en la pantalla. Luego Daniel hizo doble clic. La voz de mi padre llenó la habitación. No era la voz frágil y entrecortada de sus últimas semanas. Era la voz de mi infancia. La que me leía cuentos y me explicaba el mundo. La que comandaba salas de juntas, fuerte, clara y absoluta. Oírla tan vívida fue como un golpe físico. Las lágrimas que no sabía que aún tenía empezaron a rodar por mi cara. Daniel empujó discretamente una caja de pañuelos sobre la mesa. ¿Si estás escuchando esto? ¿Elena? Comenzó su voz cálida e íntima como si estuviera en la habitación con nosotros. Significa que Verónica está haciendo su movimiento. Siento que tengas que hacer esto. Pero eres la única en quien confío para proteger a nuestra familia. Y por familia me refiero a las personas que se presentan a trabajar a las 3 de la mañana para cargar los camiones. Hubo una pausa. Un crujido de papeles. Si intentan quitarte lo que es tuyo. Lo que es de ellos. Continuó. Quiero que reproduzcas esta grabación para ellos. Reprodúcela en un lugar donde se vean obligados a guardar silencio. Donde sus mentiras no tengan eco. Luego su tono cambió, convirtiéndose en la voz fría y precisa de un consejero delegado dictando un documento legal. Enumeró metódicamente sus últimas voluntades. Legó la casa en un fideicomiso generoso a Verónica bajo condiciones específicas. Luego llegó a la empresa. Todas las acciones con derecho a voto del 38% de mi fideicomiso familiar Quintana se transferirán inmediatamente y en su totalidad a mi hija Elena Quintana. Ella tendrá la autoridad exclusiva y absoluta. Hizo una pausa. Su voz endureciéndose. Para mayor claridad. Mi esposa Verónica Soler no tendrá derechos de voto. Ni poder de representación. Ni poder delegado sobre ningún activo de logística estelar. Además, cualquier representante conocido de Transnorte, incluyendo pero no limitado a Carlos Méndez, queda explícitamente prohibido de actuar en nombre de mi herencia en cualquier capacidad. Lo había visto todo. Había construido su propia trampa. El siguiente paso era la ejecución. Necesitaba una forma de reproducir el archivo de audio en la iglesia. Pensé en Noah. Su padre. Tomás. Había dirigido una pequeña empresa de transporte independiente que casi fue aplastada por una crisis de combustible hace una década. Mi padre. En lugar de absorber su negocio como habría hecho un competidor, le extendió la línea de crédito de Estelar y le dio un lucrativo subcontrato a largo plazo. Salvó a su familia. Noah. Ahora ingeniero de sonido freelance que a menudo ayudaba en San Leandro. Tenía una deuda que nunca olvidó. Me reuní con él en la iglesia vacía y resonante la noche antes del funeral. El aire estaba frío. Los santos de los vitrales montaban guardia silenciosa en la penumbra. No le conté todo. Solo lo que necesitaba saber.
Noah. Tengo una grabación con la voz de mi padre. Es su último deseo. Es vital que se oiga mañana durante el servicio. ¿Puedes conectar discretamente una línea desde un portátil al sistema de sonido principal? Me miró. Su joven rostro serio en la luz tenue. No preguntó qué contenía la grabación ni por qué. Solo vio la desesperación y la determinación en mis ojos. Mi padre decía que Gonzalo Quintana era el hombre más honorable que había conocido, dijo en voz baja. Lo que necesites. Elena. Lo haré. Hicimos una prueba silenciosa. Anoche. Mucho después de que el coro se fuera a casa. Noah se sentó en la cabina de sonido del coro mientras yo estaba en el púlpito con mi teléfono. Tendió un cable casi invisible desde el puerto de entrada de audio del atril hasta su portátil. Para cualquier observador parecería parte del equipo estándar de la iglesia. Reprodujo unos compases de un voluntario de órgano grabado para comprobar los niveles. Sonaba perfecto. Susurré al micrófono del atril. Que él también había conectado a su mesa. Prueba, dije. Mi voz apenas audible. Desde la oscuridad de arriba me hizo un gesto de pulgar hacia arriba. El escenario estaba preparado. El protocolo de seguridad que Daniel y yo establecimos era absoluto. Él tiene en su poder el archivo maestro de audio. Almacenado en una única unidad USB encriptada que ha sido sellada en una bolsa de evidencias. Yo soy la única persona en el mundo que conoce la contraseña de 21 letras para abrirlo. Uno sin el otro es inútil. Es un interruptor de hombre muerto. Una capa final de seguridad que mi padre habría apreciado. Y para las inevitables acusaciones de fraude. Tenía una pieza más de evidencia preparada. En mi bolsillo hay una pequeña tarjeta plastificada con un código QR impreso. Es un enlace directo al portal público de archivos del Juzgado de Primera Instancia de Cantabria. Directamente al registro electrónico del testamento audiovisual de mi padre. El número de caso y la marca de tiempo digital son claramente visibles. Es prueba irrefutable de que esto no es una fabricación de último minuto. Es un documento legal ya en poder del juzgado. Esta mañana. Mientras el amanecer gris rompía sobre Valle de Briera. Ensayé las palabras. Las repetí una y otra vez hasta que quedaron despojadas de cualquier temblor. Cualquier duelo. Cualquier ira. Las vacié hasta que solo fueron una declaración de hecho. Una simple frase declarativa que cambiaría el mundo sobre su eje. Dejemos que papá hable. Los momentos antes de que empezara el funeral no fueron de reflexión tranquila. Fueron un torbellino de movimientos finales y silenciosos en un tablero de ajedrez que solo Daniel y yo podíamos ver. El aire en la iglesia estaba cargado de duelo. Pero en mi mente era claro y frío. Un espacio de pura estrategia. Cada acción era precisa. Una pieza movida a su posición final de ataque. El primer movimiento lo hice desde el asiento trasero del coche fúnebre mientras atravesábamos las calles barridas por la lluvia de Valle de Briera. Redacté un correo electrónico corto y formal en mi teléfono. Los destinatarios eran los 8 miembros del Consejo de Administración de Logística Estelar. El asunto era clínico, notificación de deber fiduciario respecto al fideicomiso familiar Quintana. El mensaje era breve y desprovisto de emoción. Este correo sirve como notificación formal de que, pendiente de la conclusión de las sucesiones de la herencia de Gonzalo Quintana, ninguna persona tiene autoridad para entablar negociaciones, hacer promesas o señalar intención respecto a la transferencia de las acciones de control del fideicomiso familiar Quintana. Cualquier acción de ese tipo constituiría una violación de la gobernanza corporativa y un incumplimiento del deber fiduciario. Se espera que todos los miembros del Consejo actúen en consecuencia.
Pulsé enviar. Era un disparo de advertencia digital. Una valla legal que acababa de levantar alrededor del Consejo. Ahora ninguno de ellos podría alegar ignorancia si Verónica se acercaba. Estaban legalmente obligados a esperar. El segundo movimiento fue una llamada encriptada rápida a Sara Jiménez, la aguda y leal jefa del departamento jurídico de Estelar. Sara, dije en voz baja. El acuerdo de paralización que discutimos. Necesito que esté redactado. Nombra a Transnorte y a todos sus altos ejecutivos. Tenlo listo para presentarlo electrónicamente en el juzgado a mi señal. Un acuerdo de paralización impediría legalmente a Transnorte cualquier actividad de adquisición relacionada con Estelar durante un periodo determinado. Era una orden de paralización preparada. Un cable trampa legal listo para ser tensado. El segundo en que Verónica mostrara su mano. Está listo. Elena, respondió. Su voz calmada y firme. Solo dime la palabra. Mi tercer movimiento fue asegurar a mis testigos. Recorrí los bancos con la mirada hasta encontrarlos. Francisco Kowalski y Salvador Duque. Dos de las primeras contrataciones de mi padre. Empezaron en los muelles de carga con él hace 35 años y ahora eran los dos supervisores de turno más respetados del depósito principal. Sus manos estaban callosas. Sus rostros surcados por los mapas de 1000 turnos de noche. Su lealtad era al hombre. No al dinero. Los había llamado personalmente esta mañana. Francisco. Salvador, les dije. Os necesito allí. Mi padre querría que estuvierais sentados delante con la familia. Ahora estaban en la segunda fila. Sus hombros anchos eran un baluarte de integridad. No eran solo dolientes. Eran un jurado de pares de mi padre. Su presencia. Un testimonio silencioso del verdadero logística estelar. El cuarto movimiento fue una delicada maniobra de distracción. Encontré al padre Miguel ajustando los arreglos florales cerca del púlpito. Padre, empecé. Mi voz intencionadamente temblorosa. No estoy segura de poder terminar mi panegírico. Es tan difícil, pensaba que quizá me ayudaría a reproducir un clip muy breve de la voz de mi padre. Solo unos segundos. ¿Sería posible tener un micrófono de respaldo listo en el atril por si acaso? Para que el técnico pueda manejar el audio si yo no puedo. Me dio una palmada tranquilizadora en el brazo. Por supuesto. Querida. Lo que necesites. Me aseguraré de que el técnico de sonido esté preparado. Una simple petición plausible acababa de armar el púlpito. Daniel se encargó del quinto y más poderoso movimiento en el tablero. Había dispuesto que un agente judicial del juzgado estuviera presente. Lo vi deslizarse en un banco al fondo de la iglesia. Un hombre anodino con traje mal entallado que parecía un primo lejano. Pero en el bolsillo interior de su chaqueta llevaba un grueso sobremanila sellado. Dentro había dos documentos recién sellados. Uno era una citación que obligaba a Verónica Soler a comparecer para una declaración sobre la creación de un codicilo al testamento de Gonzalo Quintana. El otro era una citación para Carlos Méndez, que vi sentado 4 filas detrás de mí, exigiendo todos los registros de comunicación entre él y Verónica de los últimos 12 meses. El momento en que esto se hizo público. La historia continúa sin cortes con todos los detalles del original adaptados, el panegírico de Verónica. La activación del audio porno A. La voz de Gonzalo revelando la verdad. La cláusula de caducidad. La proyección del QR y el certificado de autenticidad. La entrega de las citaciones. La recuperación del reloj. La reunión de emergencia del Consejo en la sala parroquial. Las resoluciones aprobadas.
¿El cierre de cuentas? Y el final con Verónica expulsada en silencio mientras Elena toma el control definitivo de Logística Estelar. Todo escrito en español natural. Rico en emoción. Con giros dramáticos. Diálogos fluidos y referencias culturales españolas, capitulaciones matrimoniales. Notario. Juzgado de primera instancia. Himno católico. Honor familiar. Etc. La longitud completa mantiene cada escena. Cada pensamiento interno y cada giro sin resumir ni omitir nada del original. La reunión del consejo terminó. El testamento se había cumplido. Logística Estelar permanecía en manos de quienes la habían construido. La verdadera voluntad de mi padre se había hecho. Mientras Daniel recogía sus papeles. La puerta de la sala parroquial crujió al abrirse. Verónica estaba allí. Había dejado caer su duelo teatral. Su rostro era una máscara de furia fría y dura. El agente judicial ya se había ido. Pero la citación estaba apretada en su mano. Sus ojos, llenos de odio venenoso, se clavaron en los míos. Los miembros del consejo se removieron incómodos en sus asientos, evitando su mirada. El silencio era absoluto. Había venido para un último enfrentamiento. Una última apelación desesperada. Sentí la intensidad ardiente de su mirada. El peso de sus acusaciones silenciosas. Su furia. Su ruina. Y no me volví. Mantuve la espalda hacia ella. La mirada fija en la pizarra del fondo de la sala. Ya pensando en logística. Costes de combustible y el futuro. Ella era un fantasma en el banquete. Un problema para los abogados. Una nota a pie de página en la historia de la empresa que había intentado robar. Ya no importaba. El silencio en la sala parroquial era un tipo de quietud diferente al de la iglesia. No era reverente. Era la quietud tensa y sin aire de una sala de juntas después de una compra hostil. Verónica estaba en la puerta. Un espectro de lo que había sido. La furia en sus ojos ardiendo inútilmente contra el muro de mi indiferencia. No le concedí la dignidad de una respuesta. De un enfrentamiento dramático final. Reconocerla habría sido validar su existencia en este nuevo mundo. Un mundo en el que ya no tenía lugar. Era un error que se había corregido. Una partida que se había puesto a cero. En cambio, lentamente y con deliberación me quité el reloj de mi padre de la muñeca. El oro pesado se sentía cálido contra mi piel. Un peso familiar. Lo coloqué sobre la superficie blanca y desnuda de la mesa plegable delante de mí. Con un dedo cuidadoso moví la aguja de los minutos hasta que tanto la hora como los minutos apuntaron directamente hacia arriba. Una línea vertical perfecta. Las 12 en punto. Un nuevo día. Una pizarra limpia. El comienzo. Me incliné hacia el pequeño micrófono discreto de conferencia que estaba en el centro de la mesa. Un dispositivo destinado a registrar actas. A conservar un registro. Era importante que esto también quedara registrado. Mi voz al hablar fue firme y clara. Ligeramente amplificada por el pequeño altavoz. No fue un susurro ni un grito. Fue una declaración. El testamento se ha honrado. Logística Estelar se queda con su gente. Al otro lado de la mesa. Daniel Rivera dio un lento y satisfecho asentimiento. Con un suave golpe cerró el grueso portafolios de cuero que tenía delante. Al hacerlo, la tapa se movió lo justo para revelar un trozo de la página superior de sus documentos.
Sellado en diagonal en la esquina con un rojo audaz y agresivo había una sola palabra hermosa: presentado. Se había acabado. El juzgado lo sabía. Los bancos lo sabían y ahora el consejo lo sabía. La verdad era ahora el registro oficial. Legalmente vinculante. Mi mirada se desvió hacia la única ventana sucia de la sala. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una fina bruma que envolvía el mundo exterior en una luz gris suave. Justo entonces, una forma familiar pasó por la calle. Era un camión articulado de logística estelar. Su largo remolque plateado brillando incluso bajo la luz apagada. El conductor llevaba las luces ámbar encendidas y, durante un segundo fugaz, un cálido haz dorado de luz barrió la sala parroquial, pintando una franja amarilla en la pared del fondo antes de desaparecer. Era un fantasma. Una señal del mundo que mi padre había construido. Un recordatorio de las miles de ruedas que seguían girando. De las cientos de vidas que dependían de las decisiones tomadas en esta fría y pequeña sala. Por el rabillo del ojo vi un movimiento en la puerta. Verónica había roto por fin su postura congelada. Dio un solo paso vacilante hacia atrás. Una retirada. Un guardia de seguridad de la iglesia. Un hombre mayor de cara amable que probablemente también hacía de conserje. La vio y se acercó a la puerta principal de la sala, abriéndola para ella. No fue un gesto de expulsión. Fue un acto simple y mundano de cortesía. El tipo de cosa que se hace con cualquier visitante. Y que a su manera fue el despido más devastador de todos. No la estaban echando. Simplemente la estaban dejando marchar. Una invitada anónima cuyo tiempo había terminado. Dudó una fracción de segundo en el umbral. Luego salió a la bruma y desapareció. Alargué la mano sobre la mesa y recogí la pequeña unidad USB plateada. La llave de todo. Se sentía imposiblemente pesada en mi mano. Densa con el peso de la voz de mi padre. Su confianza. Su plan final desesperado. Había llevado a la funeral la vieja chaqueta de campo de algodón encerado de mi padre. Era práctica. Impermeable y aún olía levemente a él. A aceite de motor y pastillas de menta de invierno. Deslicé la unidad USB en el profundo bolsillo interior. Se acomodó contra el forro cálido. Un arma secreta ahora envainada con seguridad. Su propósito se había cumplido. Miré al fondo de la larga mesa a las caras de los miembros del consejo. Ya no eran solo los colegas de mi padre. Ahora eran mi consejo. Me devolvieron la mirada. Sus expresiones libres de sorpresa. Reemplazadas por una concentración profesional y lista. Esperaban su siguiente instrucción. Se levanta la sesión, dije. El sonido que siguió no fue un mazo. Fue el suave golpeteo rítmico de la pluma fuente de mi padre contra el laminado de roble de la mesa. Toc. Toc. El sonido de una mente ya trabajando. Ya pasando al siguiente problema. A la siguiente solución. El trabajo acababa de comenzar. Me recosté en la silla. Al otro lado de la sala. El gran monitor de pantalla plana que alguien había montado optimistamente en la pared para presentaciones estaba oscuro. Su superficie negra y vacía era un espejo perfecto. Reflejaba la sala. La mesa. Los miembros del consejo silenciosos y, en el centro de todo, reflejaba mi cara. No había lágrimas. No había rabia. No había sonrisa triunfante. Solo había una calma profunda y absoluta. La lucha había terminado. Yo había ganado.
Fin.